Existen sonidos que no deberían existir. Voces grabadas en cintas que ya deberían estar destruidas hace décadas. Susurros que atraviesan el tiempo como si el tiempo no importara. Coordenadas Geography. Su trabajo consistía en catalogar, digitalizar y archivar llamadas de emergencia antiguas, grabaciones de interrogatorios, testimonios olvidados. Un trabajo silencioso, invisible, seguro. Hasta la noche del 12 de marzo de 2023. Esa noche, mientras digitalizaba una caja de cintas magnéticas de 1987, Matías escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Una voz femenina, susurrando, no gritando, no llorando, solo susurrando una secuencia de números. 33 grados, 03 minutos, 42 segundos sur. 71 grados, 38 minutos, 15 segundos oeste. Coordenadas. Matías las anotó. No sabía por qué. Solo sintió que necesitaba hacerlo. Como si aquella voz estuviera hablando directamente con él, atravesando 36 años de silencio para alcanzarlo en aquella sala subterránea, en aquella madrugada fría, solo. Al día siguiente, verificó las coordenadas. Era un terreno baldío en la periferia de Valparaíso, y cuando cruzó aquella dirección con los archivos policiales, descubrió algo que no debería haber descubierto. En aquel exacto lugar, en marzo de 1987, una mujer había desaparecido sin dejar rastros, la misma mujer cuya voz estaba en la grabación. Matías debería haberse detenido ahí, debería haber cerrado el archivo, debería haber borrado la cinta y fingido que nunca había escuchado nada. Pero no se detuvo, y 3 semanas después, cuando finalmente encontró la última grabación, escuchó algo que hizo que sus manos temblaran tanto que dejó caer los auriculares al suelo. La misma voz femenina, susurrando más coordenadas, las coordenadas del edificio donde él vivía. Y entonces, por primera vez, la voz pronunció un nombre. Matías. Si esta historia te está inquietando tanto como a Matías aquella noche, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos casos archivados, misterios sin resolver y relatos que no te dejarán dormir. Y si llegas hasta el final de este relato, déjame saber en los comentarios. ¿Seguirías escuchando las cintas? Valparaíso es una ciudad de colinas, niebla y memoria. Sus calles suben y bajan como cicatrices en el terreno, conectando el puerto al cielo a través de escaleras interminables y funiculares oxidados. Es una ciudad que parece estar siempre recordando algo antiguo, algo que prefiere mantener guardado. En el sótano del edificio central de la Policía de Investigaciones, 3 pisos debajo del nivel de la calle, existe un archivo que pocos conocen. No hay ventanas, no hay luz natural, solo pasillos estrechos, forrados de estantes metálicos, cajas de cartón numeradas y armarios cerrados llenos de evidencias que nadie más quiere revisar. Matías Ortega trabajaba allí desde hacía 7 años, 34 años, soltero, sin hijos. Vivía solo en un apartamento pequeño a 20 minutos a pie del trabajo. Cada mañana bajaba las escaleras del edificio, cruzaba la misma calle, compraba el mismo café en la misma panadería, saludaba al mismo guardia y descendía 3 pisos hasta su puesto en el archivo. Su trabajo era simple: digitalizar evidencias antiguas, transformar cintas magnéticas, casetes y rollos de audio deteriorados en archivos digitales, preservar voces de personas que ya no existían, gritos de socorro que nadie más escucharía, confesiones que nadie más juzgaría. Era un trabajo solitario, pero Matías lo prefería así. Prefería el silencio, prefería la previsibilidad, prefería no tener que explicarle a nadie por qué elegía pasar 8 horas al día solo en un sótano, escuchando los peores momentos de la vida de extraños, hasta aquella noche de marzo, hasta la caja marcada como llamada sin resolver, 1987, hasta la voz que susurró las coordenadas, y hasta el momento en que se dio cuenta de que algunas voces no solo quieren ser escuchadas, quieren ser seguidas. La caja estaba empolvada,
Matías la encontró en la última repisa del pasillo C, escondida detrás de otras 3 cajas que parecían no haber sido tocadas en décadas. La etiqueta estaba descolorida, escrita a mano con bolígrafo azul, llamada sin resolver, 1987. La cargó hasta su mesa, limpió el polvo con un paño y la abrió. Dentro había 17 cintas magnéticas, todas numeradas, todas fechadas entre enero y diciembre de 1987, llamadas de emergencia que, por alguna razón, nunca habían sido resueltas. Casos archivados, olvidados. Matías comenzó por la primera. Insertó la cinta en el reproductor antiguo, ajustó los auriculares y presionó reproducir. Estática. Después, una voz masculina, nerviosa, jadeante. Alguien está siguiendo a mi esposa. Ella salió del trabajo hace 1 hora y aún no ha llegado a casa, por favor. Necesito que... La grabación se cortaba. Ruido blanco. Y luego, silencio. Matías anotó. Cinta 01. Llamada incompleta. Caso no localizado. Pasó a la segunda cinta. Una mujer llorando, diciendo que había algo mal con el vecino, que no respondía desde hacía días, que había un olor viniendo del apartamento. Tercera cinta. Un hombre joven pidiendo ayuda. Decía que estaba perdido en la carretera costera, que su auto se había averiado, que había algo moviéndose entre los árboles. Matías continuó. Cuarta, quinta, sexta cinta. Todas incompletas, todas sin resolución. Todas terminando abruptamente, como si algo hubiera interrumpido la transmisión. Y entonces llegó a la séptima cinta. Colocó la cinta en el reproductor. Presionó reproducir. Estática. Y después, nada. Solo silencio. Matías frunció el ceño. Verificó el volumen. Estaba al máximo. Verificó los cables. Estaban conectados. La cinta estaba rodando normalmente, pero no había sonido alguno. Estaba a punto de apagar cuando escuchó un susurro, tan bajo que casi no era audible, tan suave que parecía venir de muy lejos, de muy profundo. Una voz femenina. 33 grados, 03 minutos, 42 segundos sur. Matías se congeló. La voz continuó, lenta, metódica, como si estuviera leyendo algo. 71 grados, 38 minutos, 15 segundos oeste. Y luego silencio nuevamente. Matías rebobinó la cinta. Escuchó de nuevo. Las mismas coordenadas. El mismo susurro. La misma voz. Tomó un papel y anotó los números. Después, abrió el navegador en la computadora y digitó las coordenadas en Google Maps. El marcador cayó sobre un terreno baldío en la periferia de Valparaíso, un área industrial abandonada. Nada especial. Pero algo en aquella voz lo incomodaba. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, como si no estuviera hablando para nadie, como si solo estuviera registrando, marcando, archivando. Matías verificó la fecha de la grabación, 14 de marzo de 1987. Después, accedió al sistema interno de la policía y cruzó las coordenadas con los registros de casos de aquella época. Lo que apareció en la pantalla hizo que su estómago se apretara. Desaparición. 14 de marzo de 1987. Ana Belén Figueroa, 29 años. Vista por última vez en las cercanías de Avenida Argentina, Valparaíso. Sin rastros. Matías hizo clic en el archivo. Había una foto. Una mujer joven, cabello oscuro, sonrisa tímida. El informe decía que había salido del trabajo a las 18 horas y nunca llegó a casa. Ningún testigo, ninguna pista, ningún cuerpo. Y la dirección aproximada del último lugar donde fue vista. Exactamente donde el marcador de las coordenadas apuntaba. Matías debería haber cerrado el archivo ahí. Debería haber catalogado la cinta como una evidencia más sin conexión. Debería haber seguido con la siguiente. Pero no pudo, porque había algo profundamente equivocado en aquello. La voz en la grabación había susurrado coordenadas exactas del lugar donde una mujer desapareció en el mismo día en que la llamada fue registrada. ¿Cómo? ¿Cómo alguien podría saber?
Y más importante, ¿quién estaba susurrando? Matías volvió la cinta al inicio, puso el volumen al máximo, cerró los ojos y escuchó con atención absoluta. Estática, silencio. Y entonces, antes del susurro, escuchó algo que no había percibido antes. Respiración, lenta, profunda, controlada. Y después, muy al fondo, casi imperceptible, el sonido de pasos. Pasos lentos, regulares, como alguien caminando en un pasillo vacío. Matías sintió un escalofrío recorrer su nuca. Aquella grabación no era una llamada de emergencia, era otra cosa. Miró el reloj, 2:43 de la madrugada. Su turno terminaba a las 6. Aún faltaban más de 3 horas. El archivo estaba completamente vacío. El guardia estaba 3 pisos arriba. No había nadie ahí además de él. Matías miró la caja sobre la mesa. Aún faltaban 10 cintas. Tomó la 8ª cinta, la insertó en el reproductor y presionó reproducir. Estática, silencio, respiración, pasos y después, nuevamente, el susurro. 33 grados, 04 minutos, 17 segundos sur, nuevas coordenadas. Matías las anotó con manos temblorosas. Y cuando verificó en el sistema, sintió el aire escapar de sus pulmones. Otra desaparición, misma fecha, mismo año, otra persona que nunca fue encontrada. Y las coordenadas marcaban exactamente el último lugar donde esa persona fue vista. Matías se recostó en la silla, el corazón latiendo fuerte en su pecho. 17 cintas, 17 llamadas. ¿Cuántas coordenadas más habría? ¿Cuántas desapariciones más? Y la pregunta que no quería hacerse, pero que comenzaba a formarse en el fondo de su mente como una sombra lenta e inevitable. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? Matías no durmió aquella noche. Cuando su turno terminó a las 6 de la mañana, subió las escaleras del archivo con las piernas pesadas y la mente acelerada. La luz del día lo recibió como un golpe. Valparaíso ya estaba despierta. El tráfico, las voces, el ruido de la ciudad arrastrándose hacia otro día común. Pero nada parecía común para él ahora. Matías caminó hasta su apartamento en piloto automático. Subió los 4 pisos, cerró la puerta con llave, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y se quedó ahí mirando la pared con el cuaderno de notas abierto en su regazo. 8 cintas, 8 coordenadas, 8 desapariciones, todas en 1987, todas sin resolución, y todas con la misma voz susurrando el lugar exacto donde cada persona fue vista por última vez. Abrió la laptop, comenzó a construir una hoja de cálculo, nombre, fecha, coordenadas, último lugar visto, estado del caso, Ana Belén Figueroa, 14 de marzo, terreno baldío, Avenida Argentina, desaparecida, Roberto Andrés Lazo, 22 de abril, estacionamiento abandonado, Cerro Cordillera, desaparecido, Claudia Morales Espinosa, 3 de junio, callejón próximo al puerto, desaparecida. La lista crecía, y cuanto más miraba, más un patrón comenzaba a formarse. No era aleatorio, las desapariciones ocurrían siempre en lugares aislados, siempre de noche, siempre sin testigos, y siempre las coordenadas en la grabación eran demasiado precisas. No eran aproximaciones, no eran direcciones generales, eran coordenadas exactas, hasta los segundos, como si alguien estuviera marcando los lugares, como si alguien supiera exactamente dónde estarían esas personas antes incluso de que desaparecieran. Matías intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz. 33 grados, 03 minutos. Se levantó, se duchó con agua fría, preparó café, miró por la ventana. La ciudad seguía moviéndose. Autos, personas, vida. Pero no podía conectarse con nada de aquello. Era como si un cristal invisible se hubiera levantado entre él y el mundo real. A las 3 de la tarde renunció a intentar descansar. Tomó la laptop, el cuaderno de notas y volvió al archivo. El guardia lo saludó con sorpresa. «Volvió temprano hoy, Ortega». Matías forzó una sonrisa.
Trabajo acumulado. Bajó las escaleras, pasó por los pasillos vacíos, entró en la sala donde la caja aún estaba sobre la mesa, exactamente donde la había dejado, 9 cintas restantes. Se sentó, respiró hondo y continuó. Cinta 9, estática, respiración, pasos, susurro. 33 grados, 02 minutos, 51 segundos sur. Coordenadas, anotadas. Cruce con el sistema. Desaparición. 11 de julio de 1987. Hombre, 41 años. Nunca encontrado. Cinta 10. Misma voz. Misma cadencia. Nuevas coordenadas. Otra desaparición. 19 de agosto. Cinta 11. Otra. Cinta 12. Otra. Matías sentía la sala hacerse más pequeña, el aire más pesado, como si las paredes se estuvieran acercando lentamente, centímetro a centímetro. Pausó, se quitó los auriculares, se frotó la cara con las manos. Necesitaba aire. Se levantó y caminó hasta el pasillo. No había nadie, solo el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el silencio denso del archivo. Miró el reloj. 7:20 de la noche. Ya estaba oscuro afuera y estaba solo. Matías volvió a la mesa. Tomó la 13ª cinta. Sus manos temblaban levemente mientras la insertaba en el reproductor. No sabía por qué temblaba, no sabía por qué sentía que no debería continuar, pero continuó. Presionó reproducir, estática, respiración, pasos, y entonces silencio. Un silencio largo, mucho más largo que en las otras cintas. Matías frunció el ceño, aumentó el volumen, y fue cuando escuchó. No era la voz femenina, era otra cosa, un sonido bajo, continuo, como un zumbido distante o un murmullo. Cerró los ojos, concentrándose. El sonido comenzó a formarse, a ganar textura, y entonces se dio cuenta. No era un solo sonido. Eran voces, múltiples voces, todas susurrando al mismo tiempo, todas superpuestas, todas diciendo lo mismo en ritmos levemente diferentes, creando una cacofonía extraña, casi hipnótica. 33 grados, 03 minutos, 42 segundos. Matías se arrancó los auriculares. Su corazón latía desacompasado, sus manos sudaban. Miró la cinta rodando en el reproductor. Y por primera vez desde que abrió aquella caja, sintió miedo de verdad. Debería detenerse, debería cerrar la caja, debería marcar aquello como evidencia corrompida y seguir adelante. Pero no podía, porque ahora había una pregunta que no lo dejaba en paz. Si había 17 cintas y cada una marcaba una desaparición, ¿qué pasaría cuando llegara a la última? Matías respiró hondo. Tomó la 14ª cinta, se puso los auriculares nuevamente y presionó reproducir. Esta vez la voz femenina volvió, sola, clara. Pero había algo diferente. No solo estaba susurrando coordenadas, estaba esperando, como si supiera que alguien estaba escuchando, como si supiera que él estaba escuchando. 33 grados, 05 minutos, 33 segundos sur. Matías anotó mecánicamente, pero cuando fue a verificar en el sistema, sus manos se detuvieron sobre el teclado. Las coordenadas no apuntaban a un lugar desconocido, apuntaban a una dirección que conocía. Muy bien, era la calle donde vivía, no el edificio exacto, pero la misma calle, la misma cuadra. Matías sintió la sangre helarse, volvió a la grabación, escuchó nuevamente, y esta vez, después de las coordenadas, la voz continuó. Susurró algo más, una palabra, solo una. Pronto. Matías no volvió a casa aquella noche. Se quedó en el archivo hasta el amanecer, sentado en la silla, mirando fijamente la caja sobre la mesa. 3 cintas restantes. 3 cintas que no quería escuchar, pero que sabía que necesitaba escuchar, porque ahora no era solo curiosidad, no era solo un trabajo de catalogación, era personal. La voz había hablado sobre su calle, sobre el lugar donde dormía, donde comía, donde vivía.
Y aquella palabra final, pronto. ¿Pronto para qué? A las 6 de la mañana Matías subió al baño del segundo piso. Se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Había ojeras profundas bajo sus ojos. Su barba estaba sin afeitar. Su piel, pálida. Parecía enfermo. Se sentía enfermo. Como si algo hubiera entrado en él. Algo invisible. Algo que se estaba esparciendo lentamente por dentro, contaminando cada pensamiento, cada respiración. Salió del baño y se topó con el guardia en el pasillo. «Ortega, pasó la noche aquí de nuevo». Matías asintió vagamente. «Trabajo importante». El guardia frunció el ceño. «¿Está bien?» «Parece cansado». «Estoy bien». Pero no lo estaba. Matías volvió a casa a las 7:30 de la mañana. Subió las escaleras del edificio lentamente, cada escalón pesando como plomo. Cuando abrió la puerta del apartamento, algo era diferente. No podía decir exactamente qué. Todo estaba en su lugar. Nada había sido tocado. Pero la sensación era de que alguien había estado ahí. Matías cerró la puerta con llave. Verificó las ventanas. Todas cerradas. Estaba siendo paranoico. Tenía que ser eso. Cansancio, falta de sueño, estrés. Preparó café. Se sentó a la mesa de la cocina. Abrió la laptop y comenzó a investigar. Matías pasó las siguientes horas sumergido en archivos digitales, reportajes antiguos, registros policiales olvidados. Quería entender. Quería encontrar un patrón mayor, una explicación. Las 17 desapariciones de 1987 nunca habían sido conectadas oficialmente. Cada caso fue tratado de forma aislada. Personas diferentes, edades diferentes, profesiones diferentes. Ninguna conexión aparente entre ellas. Pero ahora con las coordenadas, Matías podía ver algo que nadie había visto en la época. Todas las víctimas desaparecieron en un radio de 15 kilómetros de Valparaíso. Todas desaparecieron entre marzo y diciembre de aquel año. Y todas fueron vistas por última vez en lugares aislados, siempre al anochecer. Pero había algo más, algo que hizo que el estómago de Matías se revolviera. En cada caso, días antes de la desaparición, familiares o amigos cercanos reportaron que la víctima estaba extraña, distante, distraída, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Una de las familias describió: era como si ella estuviera esperando a alguien, pero cuando preguntábamos, decía que no era nada. Otra: él comenzó a quedarse despierto hasta tarde, mirando por la ventana. Decía que había escuchado a alguien llamar su nombre. Matías sintió un frío atravesar su columna. Él también había comenzado a escuchar cosas, no voces exactamente, pero presencias, como si hubiera alguien justo detrás de él, siempre en el límite de su campo de visión. Miró por encima del hombro. Nada. Solo la sala vacía del apartamento. Pero la sensación no se iba. A las 3 de la tarde Matías intentó dormir. Se acostó en la cama. Cerró los ojos, pero no podía apagar la mente. Las coordenadas seguían girando en su cabeza. Las voces susurrando. 33 grados. 03 minutos. 42 segundos. Abrió los ojos y se congeló. Había alguien de pie en la puerta del cuarto. Una silueta oscura, inmóvil. Matías se sentó en la cama bruscamente, el corazón disparado. ¿Quién está ahí? La silueta no se movió. Matías encendió la luz del velador. No había nadie, solo el marco vacío de la puerta. Se levantó con las piernas temblorosas. Caminó hasta la puerta, miró hacia el pasillo. Vacío, completamente vacío. Pero había visto, estaba seguro de que había visto. Matías no intentó dormir de nuevo. Pasó el resto de la tarde sentado en la sala, con todas las luces encendidas, intentando convencerse de que solo estaba cansado, solo estresado, solo paranoico. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras del apartamento comenzaron a crecer, supo que no podría pasar otra noche ahí. Necesitaba terminar. Necesitaba escuchar las últimas 3 cintas. Necesitaba saber.
A las 7 de la noche, Matías estaba de vuelta en el archivo. El guardia ni siquiera comentó esta vez. Solo lo observó con una mirada de preocupación silenciosa mientras bajaba las escaleras. Matías entró en la sala, cerró la puerta, se sentó frente a la caja y tomó la 15ª cinta. Se puso los auriculares, presionó reproducir, estática, respiración, pasos, y entonces la voz. Pero esta vez era diferente. No era solo una voz, eran varias, todas las voces de las cintas anteriores, susurrando al mismo tiempo. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos susurrando coordenadas diferentes, creando una cacofonía sofocante, claustrofóbica. Matías sintió la sala girar a su alrededor. Intentó quitarse los auriculares, pero sus manos no respondían. Las voces continuaban, cada vez más altas, cada vez más cerca. Y entonces, en medio del caos, una voz se destacó. La voz femenina original, clara, calma, directa. Matías Ortega. Se arrancó los auriculares con tanta fuerza que cayeron al suelo. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus manos temblaban violentamente. La cinta seguía rodando en el reproductor, pero ahora, incluso sin los auriculares, aún podía escuchar, muy bajo, casi imperceptible, la voz, susurrando, viniendo de dentro de la sala. Matías se levantó bruscamente, derribando la silla. Miró alrededor. No había nadie, pero la voz continuaba. Matías. Venía de las paredes, del techo, del suelo, de todas partes y de ninguna parte. Matías, estamos esperando. Salió corriendo de la sala. Atravesó el pasillo. Subió las escaleras. Pasó al lado del guardia sin decir una palabra y salió a la calle, jadeando, sudando, aterrorizado. La ciudad estaba viva a su alrededor. Autos, personas, ruido. Pero Matías no podía conectarse con nada de aquello. Era como si estuviera del otro lado de un cristal, separado, aislado. Y por primera vez entendió. Entendió lo que había pasado con todas aquellas personas en 1987. No fueron secuestradas, no fueron asesinadas, fueron llamadas. Y ahora estaban llamándolo a él. Matías no volvió al archivo durante 3 días. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. No era mentira. Estaba enfermo. Solo que no de la forma que imaginaban. Pasó los días encerrado en el apartamento, con las cortinas cerradas, todas las luces encendidas. No comía, apenas bebía agua. Solo se sentaba en el sofá, mirando la puerta, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía, pero sentía que algo estaba viniendo, algo inevitable. Las voces no se detuvieron. Comenzaron bajo, casi inaudibles, como un zumbido distante que solo percibía en los momentos de silencio absoluto. Pero con cada hora que pasaba, se hacían más altas, más claras, más cercanas. En la primera noche, las escuchaba solo cuando intentaba dormir. En la segunda noche, las escuchaba siempre que el apartamento quedaba en silencio. En la tercera noche, las escuchaba incluso con la televisión encendida, incluso con música sonando, incluso cuando tapaba sus oídos con las manos. Eran susurros constantes, superpuestos, repitiendo las mismas coordenadas infinitamente. 33 grados, 03 minutos, 42 segundos. Matías comenzó a anotarlo todo, cada coordenada que podía entender, cada voz que podía distinguir. Su mesa estaba cubierta de papeles, números, mapas impresos, líneas conectando puntos en Valparaíso. Estaba intentando encontrar un patrón, intentando entender, intentando resistir, pero en el fondo sabía. Sabía que no estaba buscando una respuesta, estaba buscando una salida. Y no había salida. En el tercer día, Matías tomó una decisión. Necesitaba terminar. Necesitaba escuchar las 2 últimas cintas, porque si no terminaba, si no sabía, las voces nunca pararían. A las 7 de la noche, salió del apartamento por primera vez en 3 días. La calle estaba movida,
personas volviendo del trabajo, niños jugando, vida normal. Pero Matías se sentía como un fantasma caminando entre los vivos. Nadie lo veía realmente, nadie lo percibía. Se estaba volviendo invisible, así como las 17 personas de 1987. Cuando llegó al edificio de la policía, el guardia lo miró con sorpresa. «¿Ortega?» Pensé que estaba de licencia médica. «Necesito terminar un trabajo, ¿está seguro?» «No tiene buena cara. Estoy bien». Pero no lo estaba. Matías bajó las escaleras, atravesó los pasillos, entró en la sala. La caja aún estaba ahí, esperando. 2 cintas restantes. Se sentó, respiró hondo y tomó la 16ª cinta. Se puso los auriculares, presionó reproducir. Esta vez no había estática inicial, solo silencio. Un silencio profundo, denso, como si la grabación hubiera sido hecha en un lugar completamente aislado del mundo. Y entonces la voz femenina, pero no estaba susurrando, estaba hablando normalmente, con calma, como si estuviera conversando con alguien. «Ya casi está listo». Matías sintió un nudo en la garganta. La voz continuó. «Él está escuchando, él está siguiendo, él está llegando». Matías pausó la grabación. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el reproductor. Estaban hablando de él, de él. ¿Cómo era posible? Aquella grabación había sido hecha en 1987. Él ni siquiera trabajaba ahí en esa época. Tenía solo 12 años. ¿Cómo podían estar hablando de él? Respiró hondo. Presionó reproducir nuevamente. La voz continuó. «Cuando escuche su nombre, sabrá. Y cuando sepa, vendrá». Y entonces, la grabación terminó. Así nomás. Sin coordenadas, sin susurros, sin nada. Matías se quedó sentado en silencio, procesando. Sabían. De alguna forma, quien sea que hubiera hecho aquellas grabaciones, sabía. Sabía que un día alguien las encontraría. Sabía que ese alguien escucharía. Sabía que ese alguien seguiría. Y sabía que ese alguien sería él. Matías tomó la última cinta. Sus manos ya no temblaban. Estaba más allá del miedo ahora, más allá de la paranoia. Estaba solo resignado. La colocó en el reproductor. Se puso los auriculares y presionó reproducir. Estática. Después, respiración. La misma respiración lenta y profunda de las otras cintas. Pero esta vez, Matías se dio cuenta de algo. La respiración no estaba siendo grabada. Estaba ocurriendo ahora, como si alguien estuviera respirando junto con la grabación. Matías miró alrededor de la sala. Vacía. Volvió su atención a la cinta. Pasos. Los mismos pasos lentos y regulares, pero ahora podía sentirlos, como si alguien estuviera caminando del otro lado de la pared, del otro lado de la puerta, del otro lado de la realidad. Y entonces, la voz. No la voz femenina. Otra. Más profunda, más antigua. Matías Ortega. Se congeló. La voz continuó. 33 grados, 05 minutos, 48 segundos sur. 71 grados, 37 minutos, 52 segundos oeste. Matías anotó mecánicamente, aún sabiendo que no debería, aún sabiendo que al anotar, estaba aceptando, estaba consintiendo. La voz hizo una pausa. Y entonces susurró una última cosa. «Te estamos esperando, en el lugar donde comenzó todo, en el lugar donde todo termina». La grabación terminó. Matías se quitó los auriculares lentamente, miró las coordenadas anotadas en el papel y sintió algo extraño. No era miedo, no era pánico, era curiosidad, una necesidad profunda, casi física, de saber, de ir hasta aquel lugar, de entender, de terminar. Matías tomó el celular, digitó las coordenadas en el GPS. El marcador cayó sobre un lugar en las afueras de Valparaíso, un área forestal, aislada, lejos de todo. El mismo lugar donde la primera víctima, Ana Belén Figueroa, había desaparecido en 1987. El lugar donde todo comenzó. Matías miró el reloj.
9:43 de la noche. Podría irse, podría ignorar, podría intentar olvidar, pero sabía que no podría. Las voces no pararían. La sensación de ser observado no desaparecería. Solo tendría paz si iba, si terminaba. Matías guardó el cuaderno de notas en la mochila, apagó el reproductor y salió de la sala. Subió las escaleras, pasó al lado del guardia sin decir nada y caminó hasta su auto estacionado en la calle. Encendió el motor, digitó las coordenadas en el GPS y comenzó a conducir hacia el lugar donde todo comenzó, hacia el lugar donde todo terminaría. La carretera estaba vacía. Matías conducía en silencio, siguiendo las instrucciones del GPS. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada por áreas cada vez más aisladas, casas dispersas, terrenos baldíos y finalmente, solo oscuridad. La carretera de asfalto dio lugar a un camino de tierra. El GPS indicaba 800 metros hasta el destino. Matías redujo la velocidad. Sus faros cortaban la oscuridad como cuchillos, iluminando árboles retorcidos a ambos lados del camino. No había postes de luz, no había otras casas, no había nada más que el bosque y el silencio. 500 metros. Matías sentía su corazón latiendo en el pecho, lento, pesado, como un tambor distante. Sabía que debería tener miedo, pero no lo tenía. Estaba solo vacío, como si toda emoción hubiera sido drenada de él en las últimas semanas, dejando solo un agujero. 200 metros. El camino se hizo más estrecho. Ramas rozaban los lados del auto, creando sonidos agudos y arrastrados. Y entonces, el GPS habló por última vez. Ha llegado a su destino. Matías detuvo el auto, apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. No había viento, no había insectos, no había sonido alguno, solo el silencio. Tomó la linterna que guardaba en la guantera, abrió la puerta del auto. El aire afuera estaba frío, húmedo, cargado de algo que no podía identificar. No era olor, no era temperatura, era solo presencia, como si el propio aire estuviera observando. Matías encendió la linterna y comenzó a caminar. El camino lo llevó hacia el interior del bosque. No había sendero, solo árboles, arbustos, tierra húmeda bajo sus pies, pero sabía hacia dónde ir, podía sentirlo, como si algo estuviera jalándolo suavemente, guiando sus pasos. Caminó durante 5 minutos, 10, 15, y entonces llegó a un claro. El lugar era pequeño, circular, rodeado de árboles antiguos y retorcidos. En el centro había algo. Matías apuntó la linterna. Era una estructura. No era exactamente una estructura. Era más como ruinas, piedras apiladas formando algo que tal vez alguna vez fue una pared o un altar. No podía decir. Estaba cubierto de musgo, desgastado por el tiempo, pero había algo grabado en las piedras. Matías se acercó, y cuando la luz de la linterna iluminó las inscripciones, sintió su sangre helarse. Eran coordenadas, decenas de ellas, tal vez cientos, todas grabadas en la piedra, todas precisas hasta los segundos, y entre ellas nombres de personas. Matías reconoció algunos: Ana Belén Figueroa, Roberto Andrés Lazo, Claudia Morales Espinosa. Todas las víctimas de 1987. Pero había más, mucho más. Nombres de décadas anteriores, de siglos, tal vez. Todos acompañados de coordenadas. Todos marcados en aquella piedra como registros permanentes. Y en la parte superior, grabado recientemente, aún sin el desgaste del tiempo, estaba su nombre: Matías Ortega. Y debajo, las coordenadas exactas de su apartamento. Matías retrocedió un paso. Sus piernas temblaban. Su respiración estaba rápida, irregular. Intentó correr, pero no pudo, porque ahora alrededor del claro había voces, no viniendo de un lugar específico, viniendo de todas partes, susurrando, todas al mismo tiempo. Llegaste,
Sabíamos que vendrías. Siempre vienen. Matías giró, apuntando la linterna hacia los árboles. Y fue cuando vio. Había figuras entre los árboles, inmóviles, silenciosas. No eran sombras, eran personas, o algo que alguna vez fue personas. Reconoció el rostro de Ana Belén, pálido, vacío, mirándolo directamente sin parpadear. A su lado, Roberto, Claudia, todos los demás, todos ahí, todos observando. Y detrás de ellos, en la oscuridad más profunda, había otras figuras, más antiguas, vistiendo ropas de otras épocas, rostros desgastados por el tiempo, decenas de ellas, cientos, todas quietas, todas esperando. Matías dejó caer la linterna de sus manos. La luz rodó por el suelo, iluminando partes aleatorias del claro. Y entonces, de las sombras, una figura se acercó. No era humana, o tal vez lo fue, hace mucho tiempo. Era alta, demasiado delgada, con extremidades largas y articulaciones que se doblaban de formas incorrectas. Su rostro era un lienzo en blanco, sin rasgos, solo piel lisa y pálida. Pero de alguna forma, Matías sabía que estaba siendo observado. La criatura se acercó lentamente, sus movimientos fluidos e imposibles. Y cuando estuvo a pocos metros de Matías, se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado. Y entonces, por primera vez, Matías escuchó su voz. No por los oídos, directamente dentro de su mente. Escuchaste el llamado. Matías no podía moverse, no podía hablar. La voz continuó. Todos los que escuchan vienen. Todos los que vienen se quedan. Todos los que se quedan llaman a los siguientes. La criatura extendió una mano imposible hacia Matías. Ahora eres parte del registro. Ahora eres parte de la conexión. Ahora tú llamas. Matías sintió algo frío atravesar su cuerpo. No era dolor, era transformación. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. Y fue cuando se dio cuenta. Las voces que escuchaba no eran de víctimas, eran de llamadores, personas que, como él, fueron atraídas, y ahora pasaban la eternidad llamando a los siguientes. Un ciclo infinito, un registro eterno, una lista que nunca terminaba. Matías intentó gritar, pero ningún sonido salió, solo un susurro que no controlaba, un susurro que llevaba coordenadas de alguien que aún no sabía que estaba siendo llamado, coordenadas de alguien que pronto encontraría una grabación antigua, y escucharía, y seguiría, y vendría. La linterna en el suelo parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó, dejando solo oscuridad y susurros, siempre susurros. Cuando Matías abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Segundos? ¿Horas? ¿Días? El tiempo no significaba nada ahí. Estaba de pie en el centro del claro, pero no recordaba haberse levantado. Su cuerpo se sentía diferente, más ligero, más frío, como si ya no fuera completamente sólido. Miró sus manos. Estaban pálidas, translúcidas bajo la luz tenue de la luna que ahora iluminaba el claro, y entonces se dio cuenta. No estaba solo. Las figuras aún estaban ahí, alrededor del claro, entre los árboles, pero ahora podía verlas claramente. Ana Belén estaba a su izquierda, mirando al frente con ojos vacíos. Roberto a la derecha, Claudia justo detrás, y más, decenas, cientos, todos en círculos concéntricos alrededor de las piedras centrales. Todos inmóviles, todos esperando. Y Matías entendió. Ahora era uno de ellos. La criatura sin rostro se acercó nuevamente. Esta vez, Matías no sintió miedo, no sintió nada, solo aceptación. La voz resonó dentro de su mente. El registro debe continuar, el llamado debe hacerse. ¿Entiendes ahora? Matías asintió lentamente. Entendía. Cada persona que llegaba ahí se convertía en parte del mecanismo, parte de la conexión eterna. Cada una de ellas pasaba a susurrar coordenadas, a crear grabaciones imposibles, a dejar rastros que eventualmente alguien encontraría, y cuando ese alguien escuchara, el ciclo comenzaría de nuevo.
Resististe más tiempo que la mayoría, pero todos eventualmente vienen. Todos eventualmente entienden. La curiosidad es más fuerte que el miedo. La necesidad de saber es más fuerte que la necesidad de sobrevivir. Matías miró las piedras grabadas. Su nombre aún estaba ahí, permanente, eterno. Ahora tú llamas. Y Matías sintió algo moverse dentro de él. No era voluntad propia, era programación, instinto, como si algo hubiera sido implantado en su mente, comandándolo. Abrió la boca y susurró: 33 grados, 06 minutos, 29 segundos sur. Las coordenadas salían de su boca sin que pensara en ellas, sin que supiera de dónde venían, pero sabía que eran correctas, sabía que marcaban un lugar, un momento, una persona, alguien que aún estaba vivo, alguien que pronto encontraría algo, una grabación, un archivo, un eco, y entonces escucharía, y seguiría, y vendría. 71 grados, 39 minutos, 12 segundos oeste. Matías continuó susurrando, y a su alrededor, las otras figuras comenzaron a susurrar también, todas juntas, todas al mismo tiempo, cada una pronunciando coordenadas diferentes, marcando personas diferentes, lugares diferentes, momentos diferentes. Un coro imposible de voces que se esparcía por el bosque como niebla, voces que se grabarían solas en cintas antiguas, voces que se infiltrarían en archivos olvidados, voces que esperarían, pacientemente, hasta que alguien escuchara. Y entonces Matías vio, no con los ojos, sino con algo más profundo. Vio a un hombre, más joven que él, cabello oscuro, barba rala. Trabajaba en un archivo, no en Valparaíso, en otro lugar, otra ciudad. El hombre estaba catalogando evidencias antiguas, cajas empolvadas, cintas olvidadas. Y pronto encontraría una caja específica, y en esa caja habría una cinta, y en esa cinta habría una voz, la voz de Matías, susurrando coordenadas, llamando, siempre llamando. Matías intentó resistir, intentó detenerse, pero no podía, porque ahora él era el llamado, era parte del registro eterno, era un eslabón en la cadena infinita, y la cadena nunca se rompía, solo crecía, siempre crecía. Bienvenido, ahora eres eterno, ahora eres necesario, ahora eres archivo. Y Matías entendió el significado final de aquella palabra, archivo. No solo un lugar donde las cosas se guardaban, sino un lugar donde las cosas se preservaban, para siempre, sin posibilidad de ser borradas, sin posibilidad de ser olvidadas, solo registradas, eternamente. La luna se escondió detrás de las nubes, la oscuridad cubrió el claro nuevamente, y los susurros continuaron, siempre continuarían. 3 meses después, la Policía de Investigaciones de Valparaíso archivó oficialmente la desaparición de Matías Ortega. Ninguna pista, ningún testigo, ningún cuerpo. Su auto fue encontrado abandonado en un camino de tierra en las afueras de la ciudad. Las puertas abiertas, la llave aún en el encendido, la linterna caída en el suelo a pocos metros de distancia, pero de él, nada, como si simplemente hubiera evaporado. Los colegas comentaron que venía actuando extraño en las últimas semanas, distante, paranoico, obsesivo. Algunos dijeron que estaba estresado con el trabajo, otros que tal vez tuvo un colapso nervioso y huyó para comenzar una nueva vida en otro lugar. Nadie imaginó la verdad, porque la verdad no estaba en ningún informe. Estaba 3 pisos debajo del nivel de la calle, en una sala silenciosa, dentro de una caja empolvada marcada como llamada sin resolver, 1987. 6 meses después de la desaparición de Matías, un nuevo archivista fue contratado. Su nombre era Diego Fuentes, 28 años, recién graduado, ansioso por demostrar su valor. Su trabajo era simple: digitalizar evidencias antiguas, transformar cintas magnéticas deterioradas en archivos digitales. Un trabajo solitario. Pero a Diego no le importaba. Le gustaba la soledad,
la previsibilidad, el silencio del archivo. En la tercera semana de trabajo, Diego encontró una caja que aún no había sido catalogada. Estaba escondida al fondo de un estante en el pasillo C. La etiqueta estaba descolorida, pero aún era legible. Llamada sin resolver, 1987. Diego cargó la caja hasta su mesa, limpió el polvo y la abrió. Dentro había 17 cintas magnéticas, todas numeradas, todas fechadas. Tomó la primera, la insertó en el reproductor antiguo, ajustó los auriculares y presionó reproducir. Estática. Después un susurro, tan bajo que casi no era audible. Una voz que parecía venir de muy lejos, de muy profundo. Diego aumentó el volumen y entonces escuchó claramente una voz masculina, calma, monótona, familiar de alguna forma que no podía explicar. 33 grados, 06 minutos, 29 segundos sur. Diego frunció el ceño. Coordenadas. Curioso, tomó un papel y comenzó a anotar. 71 grados, 39 minutos, 12 segundos oeste. Cuando la grabación terminó, Diego miró los números anotados y sintió algo extraño, una curiosidad, una necesidad, un deseo casi físico de verificar a dónde llevaban aquellas coordenadas. Abrió el navegador, digitó los números en Google Maps y el marcador cayó sobre un lugar en las afueras de Valparaíso, un área forestal, aislada, lejos de todo. Diego miró la pantalla por un largo momento y entonces, sin saber exactamente por qué, guardó la ubicación. Aquella noche, mientras conducía de vuelta a casa, Diego no podía dejar de pensar en las coordenadas, en la voz, en el susurro y en una sensación extraña que comenzaba a crecer dentro de él. La sensación de que algo estaba esperando, algo que necesitaba ser encontrado, algo que necesitaba ser terminado. Y así, el ciclo continuaba. Como siempre continuó, como siempre continuaría, porque algunos registros no pueden ser borrados, algunas voces no pueden ser silenciadas, y algunos llamados siempre serán respondidos.